Muy buenos días, iglesia. El Señor les continúe bendiciendo a cada uno de ustedes. Para mí es un placer, es un gozo, un privilegio poder venir cada domingo a este lugar, entrar en comunión con cada uno de ustedes que son mis hermanos. Realmente eso debería de causar un profundo gozo en cada uno de nosotros, sabiendo que en Cristo hemos sido unidos a pesar de nuestras indiferencias, a pesar de nuestras falencias, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestros pecados. Cristo nos ha unido, a pesar de diferentes maneras de pensar de cada uno, ¿verdad? Pero bueno, como hace 8 días hemos comenzado esta nueva serie que se titula Unos a Otros, y el eslogan es combatiendo la individualidad, ¿verdad? Hace 8 días pues el pastor comenzó esta serie predicando acerca de unos a otros y hablaba acerca de que no hay cristianos solitarios, ¿cierto? Que el único solitario es el llanero, aquel llanero solitario de la película, solamente él el que andaba solo, pero el cristiano no es alguien que está solo, tiene una familia en Cristo. Debe ser parte de una iglesia para crecer, para fortalecerse, para recibir ayuda, amor, apoyo y aún esta exhortación en medio de diferentes errores que podamos tener. Necesitamos de nuestros hermanos, y la razón por la cual estamos unidos es porque Cristo nos ha unido a Él. Entonces, por esa causa es que llegamos a una iglesia, a ser parte de una iglesia, para no andar en un individualismo, sino que ahora somos hermanos, una familia en Dios, aquellos que han nacido de Dios, lógicamente, ¿verdad? Y bueno, esto no era así por causa del pecado. En un principio se perdió la comunión con Dios por causa de nuestro pecado allí en Adán y Eva. Pero al pasar del tiempo, o desde ese momento, Dios quiso restaurar esa relación, quiso volver a tenernos con Él, volver a restaurar esa ruptura que hubo por causa del pecado, esa separación. El pecado nos separó de Él por el problema de que nosotros le hemos ofendido con nuestro pecado, pero Dios proveyó la solución, proveyó la manera de restaurar esa relación, y eso es por medio de Jesucristo, y eso es lo que nos habla el Evangelio. El Evangelio es el instrumento que Dios ha usado para restaurar esa relación entre dos enemigos. La Escritura dice que nosotros nos hicimos enemigos de Dios por causa de nuestro pecado. Cada uno de nosotros hemos decidido alejarnos de Dios, aborreciéndole su palabra, aborreciendo sus mandamientos, aborreciendo la santidad. Aún le hemos aborrecido por mucho tiempo su amor hacia nosotros. Es algo que parece algo absurdo, pero hemos aborrecido su amor. En algún momento, cada uno de ustedes, antes de reconocer que Dios nos había amado, de ahí hacia atrás, o antes de eso, habíamos aborrecido su amor, la manera como Dios había provisto para restaurar esa ruptura. Vamos a estar hoy mirando en la primera carta del apóstol Juan, allí en primera de Juan, capítulo 4. Vamos a estar mirando a partir del versículo 7 en adelante. Allí habla acerca de que Dios es amor. Qué hermosa canción la que cantamos hace un momento, de que de tal manera Dios me amó, ¿verdad? Es una bellísima canción. Vamos a estar leyendo aquí en primera de Juan capítulo 4 versículo 7, y dice así de la siguiente manera: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él.
En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Oremos. Padre, quiero darte gracias, Señor, por darnos la oportunidad, Dios, de estar aquí nuevamente reunidos como iglesia, Señor, con el propósito de tener este compañerismo, esta coinonía, Padre, entre hermanos, y también, Señor, con la necesidad de tu palabra, de ese alimento, Dios, que nos fortalece y nos edifica como iglesia, que es tu palabra, Padre Santo. Yo ruego, Señor, que seas tú hablando a nuestras vidas, mostrando, Dios, lo que debemos corregir en cada uno de nosotros, Señor, para poder reflejarte más a ti a través de nuestras vidas, poder reflejar tu amor a través de nosotros, Señor. Padre, pido tu bendición y que seas tú edificando la iglesia, Señor. Te lo pido en el nombre de tu Hijo. Amén y amén. Muy bien, iglesia. Aquí tenemos entonces en nuestro texto en el día de hoy, Primera de Juan capítulo 4. Podemos ver que en primer lugar Dios ha dado a conocer su amor. Primero, Dios ha dado a conocer su amor. Y la manera como Él dio a conocer su amor inicialmente fue de una manera visible, una manera tangible. Muchas personas han conocido la historia de hace cerca de 2000 años en la vida, la muerte del Señor Jesucristo. Lo han conocido a través de documentos históricos. Algunas personas simplemente se han enterado por películas o por la celebración de Semana Santa, porque en Semana Santa se celebra la muerte y crucifixión de Jesucristo. Pero lo cierto es que esto fue algo histórico, quedaron evidencias, y una evidencia tan fuerte que tenemos hoy en día es que hoy podemos decir que estamos en el 2024. ¿Por qué? Porque a partir de la muerte de Cristo se comenzaron a contar los días desde el año primero, ¿verdad? Es una evidencia fuerte acerca de ese hecho histórico de la vida y muerte de Jesucristo. Quedaron evidencias visibles, tangibles, y esto lo podemos ver aquí en nuestro texto en Primera de Juan, el capítulo 4, versículo 9. Dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y lo que nosotros vemos aquí en nuestro texto de hoy es que Él envió al mundo a algo que Él amaba, lo que Él más amaba, y era su Hijo unigénito, lo que Él amaba más en su ser, en su corazón. Lo envió a un mundo que le odiaba. Dios enviaba a su Hijo a quien más amado. Ahí vemos que en diferentes textos de la Biblia, hablando acerca de la preeminencia de Cristo, del amor del Padre hacia su Hijo. Por ejemplo, ahí en Mateo capítulo 17, versículo 5, dice ahí cuando estaban en el bautizo, Juan el Bautista estaba bautizando a Jesús, y dice: mientras él aún hablaba, aquí fue la transfiguración de Cristo, qué pena. Allí cuando Jesús estaba transfigurando delante de sus apóstoles, dice: mientras él aún hablaba, una nube de luz les cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Bueno, estas mismas palabras también las escucharon cuando Juan el Bautista estuvo bautizando al Señor Jesucristo, y vemos repetidamente cómo hay un énfasis en que Cristo era el Hijo amado del Padre. Es extraño porque nosotros, los padres, las madres, es extraño que envíen a un hijo a un sitio donde saben de antemano
que va a sufrir dolor y más que quizás va a sufrir la muerte, ¿verdad? Nosotros como padres o madres no queremos eso con nuestros hijos, de ninguna manera, ¿verdad? Nosotros queremos protegerlos. Algunos se sobrepasan y yo creo que en el fondo de nuestro corazón como padre quisiéramos sobrepasarnos en proteger a nuestros hijos. Quisiéramos de alguna manera encauzarlos, encerrarlos y que no les vaya a suceder nada malo, pero realmente es imposible para nosotros hacer el contrario, le estaríamos haciendo un daño al encerrarlos y encauzularlos, ¿sí? Se puede decir así, de esta manera para que nadie los vaya a tocar, no les vayan a hacer daño. Pero bueno, nosotros quisiéramos hacer eso, protegerlos de los peligros exteriores y aún hasta nos toca protegerlos de ellos mismos, porque el ser humano es así, nosotros mismos nos hacemos daño. No hay necesidad de que venga alguien a hacernos daño, nosotros mismos tomamos decisiones equivocadas, decisiones que nos van a hacer daño más adelante. Y eso nosotros quisiéramos proteger a nuestros hijos de todas estas cosas. Sin embargo, Dios envió a su Hijo a un mundo que le iba a rechazar, le iba a odiar tanto que le matarían. El padre sabía qué era lo que le iba a suceder a su hijo. Él lo sabía de antemano. El hijo sabía lo que iba a enfrentar. Y eso él lo dijo a sus discípulos en su vida, caminando con ellos. Allí en Lucas capítulo 9, versículo 22. Dice, y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Dios lo anunció anticipadamente y cuando llegó dejó evidencias visibles, tangibles, mostrándoles a todos para que vieran. Los apóstoles, los discípulos de Jesús, al igual que muchas personas allí en ese entonces, fueron testigos oculares, presenciales de todas estas cosas. Y esta carta, primera de Juan, que fue escrita precisamente por el apóstol Juan, quien estuvo en todo momento allí junto a la cruz, fue uno de esos testigos, y allí en el primer capítulo de esta carta, en el versículo 1, habla de estas cosas. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, refiriéndose a Cristo. Y entre paréntesis el versículo 2 dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos. Y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, estaba allí con el Padre, lo envió y se nos manifestó. Dios dio a conocer su amor a través de su Hijo de una manera palpable. Su vida, su muerte, allí en la cruz. Pero, ¿qué pasa? No era suficiente simplemente con que ocurriera este acto allí tan horroroso. No era suficiente con exhibir públicamente a Cristo sufriendo aquel escarnio para que las personas conocieran el amor de Dios a través de este acto tan humillante. No era suficiente. Había que haber una explicación. Sin la debida explicación de los hechos en la cruz, las personas no podían entender lo que ocurrió allí. Y eso lo vemos en las Escrituras, menos tratándose de que semejante muerte tan horrenda, semejante espectáculo de muerte allí fuera la demostración de un amor. Era algo confuso para las personas, y hoy en día también las personas se confunden al mirar que esto sea una manifestación de amor. La muerte de Cristo en la cruz ha sido malinterpretada a través de la historia por muchas personas. Vemos el ejemplo allí junto a la cruz. En el mismo instante de la crucifixión, vemos allí reflejado en las personas que estaban allí cerca cómo es la mala interpretación que ha tenido el mundo al mirar esto. Allí en ese instante dice la Escritura que los gobernantes y los soldados se burlaban de él, le meneaban la cabeza, se burlaban, le decían, bueno, si realmente dices ser el Hijo de Dios y tenías poder para destruir un templo y levantarlo en 3 días, entonces ¿por qué no se baja de esa cruz y se salva? El ladrón, uno de los ladrones junto a la cruz también,
¿verdad? Si eres hijo de Dios, pues bájese, de paso bájenos a nosotros también y nos salvamos. No solo sálvese usted, sálvese a nosotros, ¿verdad? Pero la gente estaba confusa allí en ese instante y los discípulos no fue la excepción. Ellos también se confundieron, ellos que entraron en un estado de tristeza, de desánimo, de ver que el Señor, su Maestro, había muerto. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué va a pasar? Allí las personas vieron la cruz como un fracaso en lugar de una victoria. Y es que cabe preguntar, algunas personas pueden preguntarse, ¿cómo puede haber amor en un acto tan cruel, sanguinario y despiadado? ¿Cómo es que un Dios de amor, dice Dios es amor, como lo cantamos hace un rato y nos dice aquí en nuestro texto de hoy, deja que a su Hijo amado lo maltraten, lo castiguen y hasta lo asesinen? ¿Cómo es eso? Piensan que algunas personas piensan que la cruz era algo innecesario. No era necesario, o sea, no era para tanto. Eso se pasó. ¿Han visto la película de la crucifixión de Cristo de Mel Gibson, verdad? Es verdad, algo horrendo. Pero según las Escrituras fue peor que eso. No era para tanto, no, es que eso es muy cruel, o sea, demasiado, se pasa. Es mejor las películas anteriores donde mostraban a un Cristo allá, no clavado, sino que lo amarraban. Sí, era amarradito allá y de pronto un poquito de sangre por aquí nada más. Así, más pasable. Hermanos, piensan que la muerte de Cristo es tan solamente un ejemplo de lo feo y malo que es el pecado, ¿verdad? Y quizás los más despistados de todos pensarán que la muerte de Cristo se hizo fue para inaugurar Semana Santa, ¿sí? O sea, allí se inauguró y cada año entonces vamos a estar celebrando Semana Santa de la muerte y crucifixión de Cristo, murió por nuestros pecados, y en fin, tantas cosas que mencionan, salen de sus labios, pero no las entienden de verdad. Era necesario que Dios lo explicara. Era necesario que hubiese una explicación. Y solamente Dios podía darnos esa explicación a través de su palabra. Dios dio a conocer la explicación de su obra de amor. Ahí en nuestro texto, en el versículo 10 de primera de Juan capítulo 4, dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Lo que el texto nos dice es en qué consiste el amor y dice, nosotros no le amamos. No es que nosotros le hayamos amado a Él. Nosotros no le amamos. Todos los seres humanos le han rechazado, le han desobedecido cada uno de sus mandamientos, le hemos deshonrado y le hemos odiado. Bueno, alguien puede decir, perdone, pero yo siempre he amado a Dios, yo nunca lo he odiado. Desde niño siempre he tenido amor por Dios. Muy bien, tienes que demostrarlo. Y la demostración de que realmente ames a Dios es obedeciendo cada uno de sus mandamientos. Cristo lo dijo allí en Juan capítulo 14, versículo 15, dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Amar a Dios no es una emoción simplemente superficial sobre lo cual se habla como un sentimiento así, algo que se siente así en las emociones, como ocurren en las novelas mexicanas, ¿verdad? Que allí lloran y chillan y se prometen amor para siempre y manifiestan esas emociones a través de todas estas cosas, a veces un poco exageradas. Amar a Dios es obedecer sus mandamientos. El amor implica una demostración de hechos. Si tú dices amar a alguien, tiene que demostrarlo con respeto, con honra, aunque esa persona tenga sus errores y tenga sus fallas. El amor de Dios no es un simple sentimiento basado en condiciones. Por ejemplo, si me la hace, pues toca también hacérsela. Pero si se porta bien, entonces sí, o sea, ahí sí me porto bien. No es basado en condiciones, el amor de Dios es incondicional y es sacrificial. Si dices amar a Dios, tienes que demostrarle con respeto y honra.
Allí en Primera de Juan capítulo 5 versículo 3 en nuestra carta dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Pero ¿qué ha pasado? Hermanos, hemos hecho todo lo contrario, ¿verdad? Le hemos ofendido, le hemos rechazado, desobedecido, le hemos deshonrado, le hemos odiado. Sin embargo, Dios mostró su amor a personas que no merecen su amor. Nos ha amado a pesar de nuestro pecado. Allí en Romanos capítulo 5, versículo 8, lo dice de la siguiente manera, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, todo lo que hemos sido, Cristo murió por nosotros. Por nuestro pecado, la ira de Dios estaba sobre nosotros, pero Cristo fue nuestra propiciación. Eso es lo que dice allí en el versículo 10. ¿En qué es que consiste el amor? Nosotros no le amábamos, pero sin embargo, Dios envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Qué significa entonces? Bueno, es necesario conocer algunos o tocar algunos atributos acerca de Dios, por ejemplo, como que Dios es justo, Dios es santo, ¿verdad? Y si Dios es justo y Dios es santo, entonces la maldad y el pecado no pueden quedar en la impunidad, ¿verdad? El pecado debe ser castigado porque el pecado es infringir la ley y es infringir la ley de Dios, y la Escritura dice que Dios es un juez justo. Salmo 7:11 dice, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío, todos los días. Es juez justo y ahora nos dice también que está airado. Ahora tenemos que por causa de la justicia, la ira viene como castigo por la maldad. Alguien puede preguntar, entonces, ¿por qué hay maldad en el mundo? ¿Por qué hay niños muriendo de hambre? ¿Por qué hay niños siendo víctimas de violación y maltrato? Y parece que Dios no hiciera nada. ¿Por qué existe la maldad entonces si Dios es un juez justo y Dios es amor? Bueno, precisamente por eso, porque Dios es amor. Porque Dios es amor, entonces allí está el perdón, la misericordia y la paciencia. La paciencia que ha tenido con cada uno de nosotros. ¿Cómo concilió Dios estos dos atributos en sí mismo? Dios es justo y se debe hacer justicia por la maldad, castigar el pecado, para que haya justicia. Pero a la vez Dios es amor y misericordioso, por lo que no quiere que el impío muera, como lo dice en Ezequiel 33:11. Dice allí que yo no quiero que la muerte del impío. La solución a esto y poder conciliar estos atributos en respuesta a ese problema que nosotros teníamos es que envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Bueno, hermano, pero sea más explícito. ¿Qué significa? Dios envió a su Hijo, el justo, sin pecado, para que a través de su muerte Él ocupara el lugar de nosotros, los pecadores, recibiendo Él la justa ira de Dios que nos pertenecía, y Él satisfacer la justicia queda satisfecha en el Hijo de Dios por su muerte, y nosotros quedamos absueltos de pecado y de condenación. Cristo se convirtió en el objetivo de la ira de Dios en la cruz para satisfacer la justicia de Dios y que su ira se apartara de nosotros. Dice nuestro texto allí en el versículo 10, Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por los pecados ¿de quién? Por los nuestros, por nuestros pecados. La cruz fue un lugar donde el amor de Dios se ocupó de la justicia de Dios. El amor de Dios se ocupó de su propia justicia. Un lugar donde la misericordia de Dios contestó a la ira de Dios. En otras palabras, su justicia y santidad nos dicen las malas noticias de que somos condenados por nuestro pecado.
como lo dice ahí en Romanos capítulo 3, versículo 23. Allí dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar ¿qué? Su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dios ha tenido paciencia y es parte de su amor. Su amor nos dice la buena noticia de que Dios ha sido misericordioso. ¿Por qué? Porque no nos ha dado lo que realmente merecemos. No nos ha dado lo que realmente merecemos. Ha sido paciente y amoroso. Este es el Evangelio. Cuando Cristo tomó sobre sí nuestros pecados allí en la cruz, Dios desató toda la furia de la ira justa y santa sobre el Hijo de su amor, lo que Él más amaba. Allí Él castigó nuestros pecados, lo envió a un mundo que estaba muerto en sus delitos y pecados, pero Él quiso darnos vida a través de su Hijo. Amigo, amiga que me escuchas o que estás a través de los medios de internet escuchando esto, ¿qué has hecho con estas verdades? Cada año se celebra Semana Santa, ¿verdad? Muchas personas no saben qué es lo que se celebra y mucho menos no han podido creer o no quieren creer. La manifestación del amor de Dios en la cruz y su explicación, como está tan clara, no es simplemente para satisfacer el intelecto intelectual. No es simplemente para satisfacer esa curiosidad intelectual. Bueno, qué bonito y ya. No es simplemente para eso. El propósito es para que todos crean realmente. Que crean a esto. Si tú no has creído en Cristo como aquel sustituto por tus pecados, teniendo en cuenta que debes admitir que no mereces el cielo ni por tus buenas obras, ni por tu religión, ni porque perteneces a una buena familia, ni por nada mereces el cielo. Debes reconocer esto y creer en Él, pero si no has creído, aún estás en condenación. Allí en 1 de Juan capítulo 11, versículo 11 dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, pero el que no tiene al Hijo de Dios no tiene vida. Conocer el amor de Dios es experimentar el perdón de pecados. Es experimentar la justificación y salvación a través de creer en Cristo. Es necesario creer para experimentar el amor de Dios. Ahí sí llegas a conocer el amor de Dios. Si quieres amar a Dios, amigo o amiga que me escuchas, debes comenzar con obedecer el Evangelio. El Evangelio te dice que eres culpable, mereces castigo por tus pecados, pero que hay alguien que murió en tu lugar y que necesitas un Salvador, pero debes creer en Él. Debes obedecer al Evangelio para comenzar a amar a Dios de verdad. Para conocer entonces, ya como conclusión de este primer punto, es que para conocer el amor de Dios, fue necesario que Dios mostrara su amor a través de la vida y muerte de su Hijo amado. También fue necesario la explicación de su obra en la cruz, ¿verdad? Que fuera algo explícito. Pero también es necesario creer para experimentar y conocer su amor para con nosotros de manera personal. Cada uno de nosotros debe experimentar ese amor en su vida al mirar la necesidad de un Salvador y poner su confianza en Él como su Salvador. Y en segundo lugar, el que tenemos en esta mañana, es que su amor permanece en el creyente y ese amor permanece en el creyente a través de su obediencia, como lo hemos estado mirando en el punto anterior. Su amor permanece en el creyente. Entonces, Dios ha mostrado su amor de manera visible, con una explicación dejando evidencia, pero al mismo tiempo ha dejado una evidencia interna en la vida del creyente. Ahí en 1 de Juan capítulo 4, versículo 13, dice,
En nuestro texto, en el versículo 13 dice, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. El Espíritu Santo llega a la vida del creyente a ser una evidencia de su amor en la cruz y una evidencia de que Él ahora mora en el creyente. Cristo llega a ser parte del creyente a través de su Espíritu morando en él. Cristo lo prometió antes de ir a la cruz. Le dio esta promesa. Bueno, las promesas vienen desde el Antiguo Testamento, de que Él iba a colocar su Espíritu dentro de nosotros. Pero antes de su muerte, Cristo lo prometió a sus discípulos. Allí en Juan capítulo 14, versículo 18, dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, dice, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día, vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, vosotros en mí y yo en vosotros. Cuando una persona reconoce su condición pecaminosa delante de Dios y la necesidad de un Salvador, colocando su fe en Cristo, el Espíritu Santo llega a ser parte del creyente como la evidencia de su amor. Dice ahí en Romanos capítulo 5, versículo 5, dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El Espíritu Santo es la prueba, es la muestra, es la evidencia de que realmente hemos conocido el amor de Dios. Si una persona no mora, aún no tiene al Espíritu Santo porque no ha creído, es sencillamente por eso, porque no ha conocido el amor de Dios. Esta verdad de que yo en Él y Él en mí, lo vemos en diferentes partes de las Escrituras, casi en todas partes. Son dos verdades que ocurren al mismo tiempo y tienen el mismo valor. Estar en Él es estar seguros. En Él somos justificados. En Él estamos protegidos de la ira de Dios, porque Él fue nuestra propiciación. Él interceptó la ira que venía hacia nosotros. Ahora el creyente está en Él y está justificado delante de Dios, como si no tuviese nada en su prontuario de delitos. Está allí protegido, declarado justo en el tribunal divino. Ahora, Él en nosotros, a través del Espíritu Santo, es la garantía de que permaneceremos en Él para siempre. Efesios capítulo 1, versículo 13, hablando de un poco acerca de cómo es que una persona llega a recibir el Espíritu Santo, dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, entonces ocurre algo, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y ahora dice en el 14, hablando del Espíritu Santo, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posición adquirida para alabanza de su gloria. Son las arras, es la garantía, es la evidencia de que hemos conocido su amor, es la evidencia de que realmente le hemos creído a Él. Su Espíritu en nosotros es su amor en nosotros y nos lleva a amar a los demás con el amor de Dios, y también es evidencia de que le conocemos y hemos nacido de Dios. Todas estas cosas se reúnen allí. Lo dice en 1 de Juan capítulo 4 versículo 7. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios, es decir, es hijo de Dios. Todo aquel que ama y conoce a Dios. Pero el versículo de 8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y es una triste verdad. Muchos no conocen a Dios. Muchos simplemente tienen un conocimiento teórico, pero no han conocido el amor de Dios de manera experimental. ¿Por qué? Sencillamente porque no han creído en Él. Muchas personas creen que el amor de Dios consiste en otras cosas, pero no en lo que en realidad es. Algunos creen que el amor de Dios consiste en que nos provea de bienes materiales, que nos dé salud, dinero y todas las cosas que necesitamos en este mundo.
Buscan a Dios y su amor para que Él les satisfaga sus deseos carnales, sus deseos temporales y en fin, creen que la manifestación de amor es a través de estas cosas. Y eso le ocurría al Señor Jesús en su vida aquí en la tierra. A Él lo perseguían multitud de personas, le seguían multitud, pero no con el propósito correcto, no porque venían buscando lo que realmente era Él, no le buscaban por lo que Él era Él, sino por lo que Él les daba, que era de comer. Allí en Juan capítulo 6, versículo 26 nos dice, a una gran multitud que le buscaban a Él, por todas partes le iban detrás de Él, les dice Jesús, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. El propósito del amor de Dios no es simplemente para darnos cosas materiales y temporales. El propósito de su amor fue para darnos vida y vida eterna. La eternidad es más importante que el mundo temporal. La eternidad es más importante que el mundo temporal. Eso nos lo dice ahí en Marcos 8:36. Nos hace la pregunta, porque ¿de qué aprovechará al mundo o al hombre si ganara? Porque ¿de qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y al final perdiere su alma? El amor de Dios se mostró supliendo nuestra necesidad más grande, nuestra necesidad más importante. Ahí en el versículo 10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación. ¿Por qué causa? Por nuestro pecado. Dios ha amado a toda la humanidad. Él allí en la cruz entregó su amor para toda la humanidad, pero desafortunadamente algunos no han querido recibir su amor, no le conocen porque no han experimentado su amor. Allí Él murió por todos, Él no murió por algunos escogidos, Él no murió por un grupo especial o élite. Porque si la salvación fuese por haber sido escogido desde antes, entonces la salvación no es por la fe en Cristo, sino por haber sido escogido. ¿Me hago entender? Él murió por todos. Allí en 1 de Juan capítulo 2, versículo 2, en esta misma carta dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Ahora dice, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Él murió por toda la humanidad. Pero desafortunadamente muchos no han querido creer. El que no ama, como lo vemos aquí en nuestro texto, el que no ama no ha experimentado su amor. El que no ha experimentado su amor es porque no quiere creer en Él, no ha querido creer en su amor. Y si no tienes amor, no puedes dar amor. Es la lógica, ¿verdad? Damos de lo que tenemos. Si no tenemos, no podemos dar. Si no has conocido el amor que puedes ofrecer es simplemente un amor humano. Y el amor humano es un amor pasional, es un amor condicional, es un amor interesado, ¿verdad? Es un amor egoísta. Así es el amor humano. El que no ha conocido su amor, pero el que ha conocido a su amor, le ha conocido a Él y su espíritu vive en Él y ese espíritu produce el amor de Dios en esa persona hacia otros. Por el espíritu es que conocemos que somos hijos de Dios, como lo dice en el versículo 7. Allí en Romanos capítulo 8, versículo 16 dice, el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Hablando del Espíritu Santo, su espíritu en la vida del creyente le da testimonio de que realmente es hijo de Dios. Aquí es muy bueno aclarar algo, ¿no? Porque es que hay una mala enseñanza que ronda por ahí en algunas partes, que le dice a la persona, bueno, si usted siente en su corazón que es hijo de Dios,
entonces es hijo de Dios. Si de pronto alguna mañana me levanté y dije, hoy siento que soy hijo de Dios, entonces sí soy hijo de Dios, lo siento. Y aquí la Escritura dice, el Espíritu da testimonio en nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Pero no es así. El problema es que cambian la palabra testimonio por un simple sentimiento. Y la palabra testimonio es de la misma palabra testigo, y el testigo es alguien que da evidencia. El Espíritu Santo da evidencia a nosotros de que realmente somos hijos de Dios. Su Espíritu en nosotros da evidencia y produce frutos en la persona. Gálatas capítulo 5, versículo 22, hablando de los frutos del Espíritu Santo, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y aquí en nuestra carta, que tenemos nuestro texto de hoy, en la primera de Juan, allí nos ayuda a identificar cuáles son algunas de las características o evidencias de un verdadero cristiano. Un cristiano no es alguien que simplemente asiste a una iglesia todos los domingos o carga una Biblia del brazo. Un verdadero cristiano tiene evidencias y es a través de su espíritu morando en él. En nuestra carta aquí, pueden leer esta carta de primera de Juan allí en sus casas para que se den cuenta de eso. El verdadero cristiano tiene un deseo por conocer cada día más de Dios a través de su palabra, a través de la oración. Un deseo por querer obedecerle, honrarle, a pesar de que tiene caídas, pero vuelve y se levanta y quiere seguir amándole y obedeciendo sus mandamientos. Quiere guardar su palabra en su corazón. Y también tiene un profundo amor por Cristo y por sus hermanos. Son características de un verdadero creyente. En todo tiempo quiere glorificar a Cristo con su vida. Un verdadero creyente no asiste a la iglesia simplemente porque sea un asunto de rutina para el día domingo. Hay que cumplirlo, está en la agenda, ya asistí, ya salí de esa. El creyente lo hace. Es porque desea tener comunión con otros hermanos en Cristo y su palabra. Recuerde que estamos en la serie Unos a Otros, combatiendo el individualismo. Un creyente no es alguien que vive de esa manera, individual, simplemente por cumplir una tarea el día domingo. Un creyente asiste a una iglesia porque ama a los hermanos, porque desea estar con ellos, porque desea de alguna manera compartir con ellos, así sea sus problemas, sus situaciones difíciles o las cosas que Dios ha hecho con su vida. Por eso al iniciar la mañana tenemos aquí el tiempo de oración y café, donde hay un tiempo especial para que las personas presenten sus peticiones y estemos ahí orando los unos por los otros. En fin, hay tantas actividades en una iglesia y el propósito es para apoyar a cada uno de los hermanos, para ayudarnos de alguna manera, fortalecernos a través de la palabra con las enseñanzas que Dios nos ha dado a través de ella. Y ese mismo espíritu produce ese amor por cada uno de los hermanos. Su espíritu produce amor unos a otros. ¿Por qué? Porque estamos unidos a Cristo. Recuerde que el creyente está en Él y Cristo está en el creyente. El creyente está en Él, es decir, estamos unidos a Él. Dice en Juan capítulo 15, versículo 5, dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en Él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El creyente está unido a Cristo y eso hace que Cristo viva a través del creyente. Estando en Él, somos perdonados, ya lo hemos visto. Ya lo hemos visto que estando en Él estamos protegidos, hemos sido justificados. Pero estando Él en mí, somos santificados, somos guiados por Él para vivir reflejándole a Él. Cristo viviendo a través del creyente. Ahí en 1 Juan capítulo 4, versículo 17 dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Su amor
¿Qué quiere decir eso de que su amor se ha perfeccionado en nosotros? Su amor, el acto de sacrificio en la cruz fue con un propósito, como lo hemos visto, no es simplemente para que todos le conozcan de manera intelectual, de manera visible, tangible, conozcan la explicación y ya. Sino el propósito es para que crean, ¿sí? Puedan creer y puedan experimentar ese amor, puedan experimentar que son hijos de Dios. Pero ahí no termina todo, sigue. Hay un propósito más, y es que el amor de Dios se refleje a través de la vida del creyente. Ahí se perfecciona el amor de Dios. Su amor se ha perfeccionado en nosotros, cumpliendo el propósito de haber creído en su amor en Cristo. Viva en mí a través de su Espíritu y yo en Él, para que su Espíritu me guíe a amar como Él nos ha amado. Y con esto llegamos al tercer punto de nuestra mañana de hoy, y es que los amados se aman unos a otros. Los amados se aman unos a otros. El que ha experimentado el amor de Dios puede amar a Dios como Dios le ha amado. Es lo que nos dice ahí en 1 de Juan capítulo 4 versículo 11. Dice: amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Y como lo hemos estado viendo, el amor no es un simple sentimiento, ¿verdad? El amor es demostrable, se demuestra con hechos. Allí en 1 de Juan capítulo 3 versículo 17 nos da un ejemplo acerca de esto. Dice: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Verdad? El amor se puede demostrar hacia los hermanos cuando un hermano está en necesidad, cuando un hermano necesita ayuda de diferentes maneras. Cierto que nos equivocamos, a veces hace falta más en nosotros, pero se trata de producir ese fruto. Y para producir ese fruto debemos dejarnos guiar por el Señor, por su Espíritu y su palabra, para producir ese fruto, el amor hacia los hermanos, mostrar amor con hechos. Dios suplió nuestra necesidad más grande y la más importante, que era la vida eterna. Y siendo nosotros enemigos de Él, Dios suplió esa necesidad. Ahora, ¿por qué no podemos suplir la necesidad de nuestro hermano cuando es parte, o los dos somos parte de Cristo, somos hermanos en Cristo? Nosotros simplemente podemos ayudar con necesidades temporales, pero Dios ha suplido la necesidad más importante, que es la eterna. También podemos amar soportando las ofensas, sin importar lo grave que hemos sido ofendidos. No importa, hermanos. Hay personas que son delicadas, ¿verdad? Hay personas que son muy delicadas y bueno, eso es un proceso que Dios va teniendo en su corazón para que no sea así tan hipersensible, ¿cierto? Pero hermano, ¿cuál sería la ofensa por la que no sería posible perdonar o amar a alguien? ¿Cuál sería esa ofensa? Hay cosas muy horrendas que suceden en el mundo, ¿verdad? Que no quisiéramos ni siquiera hablar de ellas, como la violación de un niño, la muerte de un ser querido, bueno, tantas cosas que ocurren. Y nosotros podemos decir: no, es que esto sí no tiene perdón de Dios. De ninguna manera se le puede amar a una persona así. Hermanos, pero nosotros hemos ofendido al mayor de todos y al más importante y santo que existe, y por eso nosotros merecíamos castigo. Y allí en la cruz, Él murió por todos esos pecados de toda la humanidad. A veces nosotros nos ofendemos por bobadas, por así decirlo. Es que el hermano hoy no me saludó. Sí, tampoco lo saludo, ¿cierto? Es que el hermano deja enfriar el café. Acá hay un hermano que le gusta dejar enfriar el café, pero no lo miro para que no se den cuenta, porque yo lo amo y no quiero que vayan a ver quién es. Bueno, deja de dar el café, pero aún así lo amo. En Romanos capítulo 5, versículo 8, es un texto que vimos anteriormente. Dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores,
Cristo murió por nosotros. Pero nosotros a veces nos ofendemos por cosas insignificantes como estas. No me saludó, tuvo una mala actitud conmigo, no me atendió como debería de atenderme, ¿verdad? Los creemos importantes. Hermanos, aquí el único importante es Dios, es Cristo y su palabra. Nosotros simplemente hemos sido redimidos a pesar de nuestro pecado. Juan capítulo 3, versículo 16, que es la base de la canción que cantamos hace un rato, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo murió por nosotros. Ahora, el Espíritu Santo que mora en el creyente nos ama tanto que vive en nosotros, soportando nuestra carnalidad y nuestro egoísmo que a veces nos aflora aún de nuestra carne. Y aún vive morando en nosotros. Nos ama tanto que ahí está soportándonos, soportando la carnalidad y el egoísmo. A pesar de que todos los días lo contristamos de diferentes maneras, y sin embargo ahí permanece en nosotros. ¿Por qué no poder amar a nuestros hermanos que nos han ofendido? Podemos amarle. Dios nos ha amado de esta manera. Si Dios nos ha amado así, debemos amarnos los unos a los otros. Podemos amar también sin recibir amor. El hecho es que algunas personas están buscando es que le amen a ellos primero, ¿verdad? Si me ama, bueno, yo sí, entonces es correspondido y bueno, entonces ahí sí, vamos bien, entonces así yo sí amo. Pero ¿qué ocurrió? Dios, el más importante de todos, el santo y el justo, nos amó a nosotros primero. Ahora podemos amar a otros porque hemos conocido su amor. Allí en nuestra carta en 1 de Juan 4:19 dice: nosotros no le amamos a Él, nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. También podemos amar a nuestros enemigos, Podemos amar a personas que no merecen ser amadas y podemos amarles así como Dios nos ha amado cuando nosotros aún éramos pecadores, cuando nosotros aún éramos enemigos de Él. He escuchado un testimonio, alguna vez lo escuché y eso me causó impacto, de testimonio de dos hombres que en su vida antes de conocer de Cristo, eran delincuentes, tenían problemas, eran enemigos. Alguna vez uno le disparó al otro, lo dejó inválido en esa vida de delincuencia, pero al pasar del tiempo, ellos los dos llegaron a conocer a Cristo, y cuando conocieron a Cristo, resulta que los dos enemigos quedaron unidos en Cristo. ¿Y ahora qué pasa con ellos? Ahora andan los dos por ahí, predicándole el Evangelio y contando el testimonio en ellos. Eso es lo que hace la unión en Cristo. Podemos amar a nuestros enemigos. Nosotros fuimos enemigos de Dios y aún así Dios nos ha amado. Pero también podemos amar incondicionalmente, sin excepción. Es algo en la naturaleza de nosotros que tenemos la tendencia de clasificar los amigos o las personas que de afecto, ¿verdad? Por niveles sociales, por lo laboral, por niveles académicos, en fin, tantas maneras en que nosotros clasificamos las personas que estén más cercanas a nuestro lado. Pero hermanos, la iglesia está llena de personas de todas clases sociales, de toda clase de asuntos laborales, con diferentes títulos académicos, con diferentes culturas, con diferentes nacionalidades. Aquí hay de todo y estamos unidos, estamos en comunión. Tenemos comunión unos con otros porque hemos sido unidos en Cristo a través de nuestra fe en Él. Si es que has colocado la fe en Él. Dice en Gálatas capítulo 3, versículo 26, dice: pues todos sois hijos de Dios. Gálatas 3:26, yo creo que allí no lo tienen, pero dice así de la siguiente manera: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Hermanos, no importa las diferencias, los niveles sociales, culturales, académicos,
los estratos del 1 al 8. No importa el estrato, hermanos. Todos somos uno en Cristo Jesús. Pero también podemos amar al que no ha conocido el amor de Dios. Aquel que no ha conocido el amor de Dios necesita conocerlo. Le podemos amar presentándole el Evangelio, haciendo lo posible, buscando la oportunidad para que estas personas puedan creer también en Cristo como su Salvador. Yo sé que, así como ocurrió en Cristo, que muchas personas llegaban a Él simplemente para ver qué provecho sacaban, cuál era el menú de hoy. Ayer comimos pan y peces, y vamos a ver qué nos va a dar hoy, ¿no? Hay personas que viven así, quieren aprovecharse tan solamente del momento. Hay personas que quieren aprovecharse de la ayuda de las iglesias, nada más, sin importarles lo que realmente es importante, la vida eterna, lo que Dios ofrece a través de la predicación del Evangelio. Pero hermano, no importa, déjelos que lleguen. Dios es el que hace la obra, Dios es el que convence y es el que salva a las personas. Por eso es que es muy importante seguir predicando el Evangelio para aquellos que aún no han creído, para que puedan conocer el amor de Dios en sus vidas. Entonces, hermanos, Dios ha mostrado su amor de una manera visible, de una manera tangible, lo mostró públicamente, dio su explicación para que podamos entenderlo, pero que podamos creerlo, podamos experimentar su amor en nuestras vidas. Pero ahí no termina todo, sino que el propósito de habernos amado es para que nosotros nos amemos así como Él nos ha amado a nosotros, hermanos. La pregunta ya como conclusión, cabe preguntar, ¿has conocido el amor de Dios? ¿De qué manera lo has conocido? ¿Tan simplemente de una manera intelectual nada más, un conocimiento así teórico? ¿O ya lo has experimentado? Hermano, tú hermano que has conocido el amor, ya has conocido el amor, hay un propósito a seguir. Unos a otros, amarnos, combatiendo la individualidad. No somos individuales, somos parte de un cuerpo, somos parte de Él, somos parte de Cristo. Y tú, amigo o amiga, que no has conocido, debes experimentar su amor. No debes quedarte tan solamente en el conocimiento teórico, y bueno, sí, tan bonito, pero hasta ahí, porque no creo que yo necesite un Salvador. Yo me puedo salvar por mis obras, o por la religión que vivo, o por mi vida, que no, de pronto no es que sea tan malo como otros. Pero la Biblia dice que no hay nadie bueno y no hay justo. No hay nadie, ni aún justo, delante de Dios. Todos hemos pecado y todos merecemos el castigo eterno. Entonces, hermanos, solamente así, amigo o amiga, solamente así es que podrás tener comunión con Dios y con la iglesia. No importa, amigo o amiga, perdóneme por favor, si estás aquí o me estás escuchando en internet, el hecho de que asistas a una iglesia, simplemente con asistir, no te hace parte de una iglesia. La iglesia es Cristo, Cristo es la cabeza y somos parte de su cuerpo a través de colocar nuestra fe en Él. Necesitas creer en Él, experimentar su amor de una manera personal en tu vida y que haya esa evidencia del Espíritu morando en ti y de esta manera, entonces sí puedes tener la verdadera comunión. Pero si no has tenido, Dios ha tenido paciencia, simplemente que no sabemos el día de la muerte de cada uno de nosotros, ¿verdad? Como lo dice en 1 de Juan capítulo 1, versículo 3, hablando de la comunión que es necesaria, dice allí en nuestra carta, en el capítulo 1, versículo 3, dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Amén. Oremos. Padre, quiero darte gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Dios, porque
Señor, has tenido mucha paciencia con cada uno de nosotros, Dios. Gracias, Padre, por haber manifestado tu amor de manera tangible, dejando evidencias, muchos testigos oculares allí en aquel momento de la historia, presenciales, Dios. Que para que fuera algo innegable, algo que no pueden refutar y no pueden negar a través de la historia, el hecho de tu vida y muerte en la cruz y también de la resurrección, Señor. Gracias, Dios, por haber dejado todas estas evidencias allí. Gracias por habernos dado la explicación de tu amor de una manera precisa y clara a través de tu palabra, Señor mío. Pero también te damos gracias, Dios, porque podemos experimentar tu amor en nuestras vidas de manera personal y podemos experimentar tu vida en nosotros a través de tu Espíritu, Señor. Solo te pedimos, Dios, que nos ayudes a reflejarte a ti a través de nosotros, reflejar tu amor a través de nuestras vidas, Señor. Y aquellos que aún no te han conocido, Padre, te pido que les ayudes a experimentar tu amor, a conocerte a ti, a saber que son hijos de Dios, Padre. Gracias te doy, Señor, en el nombre de tu Hijo, Padre Santo. Amén y amén. Muy bien, iglesia, que el Señor les continúe bendiciendo.